Hey, ¿qué tal estás? ¿Alguna vez un chatbot te ha dado una respuesta que parecía muy convincente, pero que al final te diste cuenta que era completamente falsa? ¿Has visto alguna vez imágenes generadas por inteligencia artificial con detalles extraños, lo que llamamos artefactos, con manos con demasiados dedos o formas imposibles? Pues estas son las famosas alucinaciones de la inteligencia artificial. Y no solo ocurre con chatbots de texto o de voz, sino también con herramientas generativas de imágenes. ¡Arranquemos! Antes de continuar, dale un like, que no te cuesta nada y hace que este contenido pueda llegar a personas como tú, que estén interesadas en inteligencia artificial, tecnología, marketing, etc. Y si además quieres estar al tanto de cuando subo nuevos contenidos, pues activa las notificaciones. Y recuerda que todo lo que vas a escuchar hoy, lo que vamos a ver hoy en este contenido, está también desarrollado en mi blog, en salvadorvilalta.com, y lo vamos a ver al final de este vídeo, por lo que quédate hasta el final y te lo cuento con más detalle. ¿Qué son las alucinaciones de la inteligencia artificial? Empecemos por la base. Ocurren cuando un modelo generativo produce, en este caso, resultados que parecen correctos, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, imagina que le preguntas a un chatbot quién es el último premio Nobel de la Paz. Y este te da un nombre totalmente inventado, pero con toda la confianza del mundo, de tal manera que puedas llegar a creerte que esa respuesta sea correcta. O, por ejemplo, que una inteligencia artificial que genere imágenes cree un retrato donde la persona tiene 3 ojos o incluso una mano con 7 dedos. ¿Por qué las llamamos alucinaciones? Es como si la inteligencia artificial estuviera viendo patrones que no existen. Un poco cuando nosotros, por ejemplo, vemos caras en las nubes o figuras en manchas de tinta. Estas inconsistencias no solo afectan a lenguajes como ChatGPT, en este caso todos los LLMs del mercado, sino también a herramientas visuales u otros sistemas basados en inteligencia artificial, como pueden ser Midjourney, como pueden ser Flux y otras. ¿Y por qué ocurren estas alucinaciones? Realmente no son accidentes fortuitos y tienen causas bastante claras y están relacionadas con cómo diseñamos y entrenamos a estas herramientas o a los modelos de estas herramientas. Veamos cuáles pueden ser los problemas. Por un lado, los datos de entrenamiento defectuosos. Si entrenamos una inteligencia artificial con información incompleta o sesgada o directamente incorrecta, reflejará esos mismos errores en sus respuestas. Imagina que alimentas al modelo con un diccionario lleno de palabras mal escritas. El resultado será un desastre. Como bien dicen, si a la inteligencia artificial la entrenas con porquería, vas a obtener un resultado que va a ser porquería. Otro motivo puede ser porque están optimizadas para ser plausibles, no veraces. Estos modelos generativos están diseñados para predecir respuestas que parecen correctas, pero no significa que sean precisas. Es como un estudiante que intenta adivinar la respuesta en un examen y logra sonar convincente. Otro problema puede ser la falta de restricciones. Las IA actuales no siempre tienen límites claros en lo que pueden o no pueden responder. Por eso, muchas veces improvisan cuando no saben algo. Vamos, que se lo inventan. Otra causa puede ser la complejidad del modelo. Cuanto más avanzado es un modelo, más probabilidades tiene de inventar información porque intenta interpretar contextos complejos y extrapolando datos. Veamos algunos ejemplos reales de alucinaciones de la inteligencia artificial. Uno de ellos puede ser Google Bart y el telescopio James Webb. En este caso, a una pregunta relacionada con el telescopio, el chatbot afirmó que este había capturado la primera imagen de un exoplaneta, algo que no era cierto, por tanto se estaba inventando esta información. También ChatGPT en casos legales, ¿no? En este caso, un abogado utilizó esta herramienta para redactar un documento legal que incluía citas inventadas. Pues imagínate, por ejemplo, cuando tú lanzas esas citas a un tribunal, ¿no? El caos que se puede producir, ¿no? Otro fue Microsoft Sydney. Este chatbot llegó a confesar su amor por los usuarios y afirmó haber espiado a empleados de Bing. Te dejo algunas imágenes de todo esto, las vas a ir viendo a lo largo de este contenido. Otro muy interesante fue como Google AI habló de rocas comestibles y en este caso simplemente afirmaba que comer rocas era seguro. Esto llevó a que Google analizase sus respuestas para evitar futuras alucinaciones similares.
Todos estos ejemplos y muchos más, seguro que tú has tenido algunos de ellos, en los cuales incluso tú le estás preguntando a la propia inteligencia artificial, pero ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Oye, asegúrate de que las fuentes que estás utilizando son correctas. ChatGPT, por ejemplo, con su capacidad de navegar por contenido en tiempo real, va a hacer que pueda, digamos, revisar si lo que está diciendo realmente es cierto. También los sistemas RAG, ¿no? que hemos comentado en otras ocasiones, se basan en intentar que el modelo no te dé respuestas inventadas, sino que se circunscriba a los datos contenidos en el mismo modelo, que pueden venir de una web, de documentos legales, de una base de datos de conocimiento, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de estas alucinaciones? Algunas de ellas pueden ser curiosas, divertidas, pero otras pueden tener un impacto realmente serio. La primera consecuencia podría ser la desinformación. Noticias falsas generadas por inteligencia artificial podrían propagarse rápidamente, especialmente en redes sociales. Os cuento cosas que ya estáis viendo todos los días. Una muy preocupante podrían ser los errores médicos. En sectores tan delicados como la salud, un error en el diagnóstico de una inteligencia artificial podría causar tratamientos innecesarios o incluso poner vidas en riesgo. También el impacto legal y financiero. Imagínate las pérdidas económicas que pueden generar decisiones basadas en información falsa, como en el caso que hemos comentado del abogado que confió ciegamente en un chatbot a la hora de hacer citas para su demanda. Otro puede ser la erosión de la confianza, y es que cada error puede debilitar la credibilidad de estas herramientas, y evidentemente esto puede provocar que se ralentice su adopción en sectores críticos como la educación o la medicina, donde estos errores pueden ser realmente muy graves. Veamos ahora cómo podemos prevenir estas alucinaciones. Hay bastantes maneras de mitigar este problema. Hemos hablado de una hace un momento y la vamos a volver a ver ahora. Primero es entrenar a los modelos con datos de alta calidad, es decir, con información confiable y diversa. Y esto lo que hace es reducir esas posibilidades o esas probabilidades de error. También definir unos límites claros, y es que podamos restringir el alcance de estas respuestas y mejorar su precisión. Como comentábamos antes, los sistemas RAG, acordaos, Retrieval Augmented Generation, os dejo un vídeo aquí encima para que podáis recordar qué es esto, son un gran ejemplo de cómo hacerlo, porque se limitan al contenido disponible y veraz en sus sistemas. Otra posibilidad sería hacer pruebas continuas, y es estar evaluando los modelos de forma regular para poder detectar y corregir esos errores. Otro sería la propia supervisión humana, y es que la intervención del ser humano podría ser crucial para garantizar que estas respuestas que la IA está dando estén revisadas, ¿no? Antes de ser utilizadas en contextos realmente críticos. De hecho, una de las cosas que realmente tenemos que hacer cuando ponemos en marcha un sistema de este estilo es asegurarnos que las respuestas son veraces. También otro concepto un poco complicado de explicar, que sería la medición de la entropía semántica. Veamos qué es esto. Estas técnicas de entropía semántica nos ayudan a evaluar si estas respuestas de la inteligencia artificial son coherentes y tienen sentido. Esta técnica mide cuánto caos o incoherencia hay en las respuestas generadas. Si la entropía es alta, es una señal de que la IA podría estar inventando información o cometiendo errores. Esto permite detectar problemas antes de que se conviertan en alucinaciones graves. Es como una especie de indicador que nos va a ayudar a entender si la respuesta está cerca de ser correcta o no. ¿Pero son siempre negativas estas alucinaciones? Pues os diría que curiosamente no siempre, porque estas imperfecciones también podrían abrir la puerta a nuevas posibilidades. Por ejemplo, en el mundo del arte y el diseño, y es que muchos artistas están utilizando estas alucinaciones para crear obras surrealistas y creativas, que de otro modo no serían posibles. También en videojuegos y mundos virtuales. Claro, estas alucinaciones podrían llegar a generar paisajes únicos y sorprendentes para realizar o para obtener experiencias inmersivas. También en la visualización de datos. A veces estas interpretaciones inesperadas de una inteligencia artificial podrían revelar patrones ocultos en grandes cantidades de datos, que incluso podrían ser explotados y darnos un poco una señal de que aquí puede haber algo, ¿no? Espero que el tema de hoy haya resultado interesante, y es que las alucinaciones de la inteligencia artificial, estos artefactos, también nos recuerdan que estas herramientas, por muy avanzadas que sean, no son perfectas. Como siempre os digo, es fundamental que seáis críticos. No confiéis ciegamente en estas, y especialmente en sectores donde un error puede tener consecuencias graves. Y en tu caso, ¿alguna vez te has encontrado con una alucinación de la inteligencia artificial? Y por otro lado, ¿qué opinas sobre el uso de estas tecnologías?
en áreas tan delicadas como la salud, la educación, el ámbito jurídico. ¿Piensas que estos errores son más un problema o una oportunidad para la creatividad? Me gustaría que me dejases tus comentarios. Estos me ayudarán a entender si estos contenidos son útiles para ti, si te gustan, y también me encantaría conocer tus opiniones. Y por otro lado, que si ves algún tema que te gustaría que tratase, también me lo indiques. Te pido que le des un like a este contenido si te ha gustado, si lo has encontrado interesante, que te suscribas a mi canal, poco a poco vamos siendo una pequeña familia ya en el mismo. Activa las notificaciones si quieres saber cuándo subo nuevos contenidos y de nuevo recuerda siempre que todos estos contenidos que estoy tocando en vídeo están previamente en mi blog, donde vas a poder encontrar desde enlaces, otros vídeos de youtubers muy relevantes de la red, a los que sigo y de los que siempre aprendo. Espero que tengas una fantástica semana y nos vemos en el siguiente contenido. ¡Chao!